El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Hace unos 10 días aproximadamente hubo un evento en el mar, en el Océano Pacífico, que fue desde Chiapas hasta Baja California y que se le llama Mar de Fondo. Un fenómeno impresionante, al menos en Acapulco, por más de 28 años no había sucedido algo así. Y bueno, ya llamó tanto la atención que ahora queremos que nos explique una investigadora de la UNAM lo que es el mar de fondo, aunque ella de carrera de base tiene el derecho, se ha dedicado a proyectar una nueva ley en México que sea la Ley General de Costas, que no está regulada la administración de las costas en la República Mexicana y ahí se involucran varios intereses. Por ejemplo, la pesca, por ejemplo, también el turismo, también la atención y los derechos humanos de los habitantes de las zonas costeras, porque hay pobladores originarios en las zonas costeras. Hay tanto que decir para una ley general de costas que también vamos a hablar con ella, pero antes lo que es el mar de fondo. María del Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo estás, Mari Carmen? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿qué es el mar de fondo? Cuéntanos. Un evento rarísimo en el mar. Pues sí, es raro, pero tiene que ver con los efectos que ya se habían alertado tanto por los comités internacionales para el convenio de cambio climático, la aplicación y la implementación del convenio de cambio climático, en donde se sabía que por el cambio de temperatura del mar iban a empezar a ocurrir este tipo de fenómenos, además de lo que ya se prevé del aumento de volumen, digamos, en el caso del mar, más metros cúbicos que nos llevan a un nivel del mar más alto. ¿Por el descongelamiento de los polos? Sí, tiene que ver mucho con el descongelamiento y con lo de gases efecto invernadero y obviamente con esta destrucción de la capa de ozono y por lo tanto un mayor calentamiento global. Pero también tiene que ver con la devastación propia del mar. En estos momentos se ha contaminado terriblemente, usamos al océano de reservorio inclusive hasta de desechos nucleares, como el caso de todo lo que fueron los submarinos nucleares, inclusive las pruebas nucleares en diferentes atolones, ha generado también una alteración sobre todo de la temperatura, no solamente atmosférica, sino también de las corrientes marinas, que entonces por esta situación de combinación entre lo frío y lo caliente en las corrientes junto con la gravedad, hacen los fenómenos como es el caso del mar profundo. Además, mencionaban algunos científicos que tenía que ver con vientos más allá, en alta mar, vientos fuertes que provocaban este efecto hasta las playas. Sí, ahora, lo que hay que recordar es que finalmente el mar también es uno de nuestros grandes digamos, productores de oxígeno. O sea, realmente tendríamos que cuidar, igual que pensamos en el reforestar los bosques, en estos momentos se tiene también los datos de que el mar está siendo devastado en la parte de producción de oxígeno. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la contaminación y porque desafortunadamente es el medio en donde se transporta toda la energía del mundo. O sea, el hidrocarburo no llega más que por mar, ya sea que por barco o por los grandes oleoductos. En estos momentos se acaba de terminar un proyecto en el caso de Europa en donde hay un oleoducto enorme que finalmente va a dotar del petróleo de Rusia a Alemania, atravesando el mar. Entonces estamos hablando de que el mar lo estamos usando de medio de transporte, de medio de movimiento mundial, pero tampoco le estamos dando los suficientes, digamos, políticas de conservación y preservación para que no demerite sus funciones, que en este caso la de supervivencia es fundamental, que es la producción de oxígeno, a través tanto de las algas y de una serie de situaciones que se dan precisamente en la zona de costa.
¿Y tú como abogada, cómo has aprendido todo eso? Cuéntanos. Bueno, lo que pasa es que yo he dedicado mi vida a cuestiones ambientales. Desde mi tesis de licenciatura la dediqué a los problemas ambientales en México. En ese momento el gran caso estábamos viendo era el Ixtoc. Me tocó haciendo mi tesis y entonces no había tanta información. Desde entonces ya se hablaba un poco de esto y bueno, de 81 que me recibí para acá me he dedicado a toda la cuestión de legislación ambiental, que ha caminado obviamente hasta esta necesidad no solamente de la regulación del ambiente, porque aquí se confunde a veces un poco de pensar que uno va a regular el ambiente y recuerdo alguna vez una reunión que se iba a hablar precisamente de la regulación del programa de calidad del aire en el Estado de México, en donde al entrar a una reunión, una técnica que después hizo muy amiga mía, me preguntó, ¿y tú qué haces aquí o sea, ¿para qué queremos leyes humanas si la naturaleza tiene sus propias leyes? O sea, digamos de que es absurdo, ¿no? A lo que tú te dedicas. A lo que yo tuve que contestar, efectivamente, lo que no sabemos es cómo funciona la naturaleza y lo que necesitamos ver es cómo nosotros como sociedad nos adaptamos a la naturaleza para evitar su destrucción y con ello destruirnos nosotros mismos. Claro, respetar el medio ambiente tiene sus propias leyes, pero hay que conocer las leyes de la naturaleza y legislar para que se respeten esas leyes de la naturaleza. Sí, y sobre todo para saber que el no respetarlas nos tiene que llevar a lo que finalmente es una parte de la esencia del derecho ambiental, que son las actividades de prevención. O sea, y aquí por eso es que es importante, digamos, ver la alerta. La alerta se dio ayer en la mañana de nuevo porque parece ser que viene un evento del día de hoy, que es 13 de mayo, parece ser que para el 15 viene el evento todavía más fuerte que el anterior de hace 10 días. ¿En qué parte de las cosas de Ahorita México? la alerta está desde Chiapas hasta Los Cabos, o sea, hasta Baja California Sur. Y sin embargo, leyendo el periódico esta mañana, decían de parte del Meteorológico Nacional que no había peligro en la costa de Acapulco, por ejemplo. Sí, bueno, es que lo que pasa es que aquí la magnitud del asunto se va a diluir en el momento en que estemos hablando de kilómetros de costa, cuando son miles de kilómetros. Aquí lo que estamos viendo afectados son más de 7,000, son cerca de 8,000 kilómetros, 7,828 kilómetros que tiene la costa del Pacífico. Entonces, digamos de que cómo hago la magnitud de cuántos kilómetros fueron afectados. Si me doy cuenta efectivamente, de la población, digamos, más emblemática, que es Acapulco, porque en Acapulco, independientemente de los turistas que van, es una población de cerca de 2 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de que obviamente que ahí hay una alerta, pero lo que pasa en los otros 7,800 kilómetros también es importante de destacar y ver cuáles serán los efectos. Ahora, tú en 40 años... Bueno, más o menos. Has estado al pendiente y además de las primeras que participó en esto. En México no se hablaba de medio ambiente en el 81. De las primeras, a lo mejor te tomaban de hippie, ¿no? Sí, de hippie, sí, idealista, ¿no? No se tomaban en serio el tema del medio ambiente. Y incursionaste como abogada para participar y defender la verdad cuando se intentara hacer una nueva ley en favor del medio ambiente. A mí me gustaría que nos hagas un recuento de las leyes que se han aprobado en 40 años en favor del medio ambiente y que sin embargo han ido en contra del medio ambiente, o certificados que se dan a las empresas dizque porque son protectoras del medio ambiente, porque son empresas, fábricas e industrias no contaminantes, y sin embargo en los hechos vemos que aunque tengan su certificado por el que pagan cada 6 meses o cada año, son las que más contaminan. A ver si nos cuentas un poco la historia de México, porque esto hay que ya transparentarlo, no podemos seguir rasguñando la tierra un día más. Bueno, aquí la historia es muy interesante porque efectivamente yo me recibí en 81 y desafortunadamente durante varios años no volví a escuchar mi materia, que era el derecho ambiental, sino hasta 1987, o sea, pasaron 6 años, en donde apareció un libro
que fue el detonador de muchas cosas. Y aquí, bueno, los actores fundamentales fueron Miguel de la Madrid, que entonces era presidente, el que redactó el libro, que fue el doctor Raúl Brañez Ballesteros, la fundación, que en ese momento era la Fundación Universo 21, del señor Manolo Arango, que finalmente dio el financiamiento para hacer esto, y aparece un libro que se llama El Derecho Ambiental Mexicano, Manual del Derecho Ambiental Mexicano, en donde al final había una agenda legislativa. Esta agenda la retoma el presidente de la Madrid, le ordena entonces su secretario Manuel Camacho Solís, y de ahí surge la reforma constitucional en 1987 para establecer tanto en el artículo 27 una política de restauración y preservación del equilibrio ecológico y un sistema de concurrencias para el caso de la contaminación atmosférica y también para las cuestiones del equilibrio ecológico. Entonces, con esto se detona con la reforma constitucional del 27 de agosto de 87, se detona la LEGEPA, en 1988, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que esa fue una ley muy interesante porque fue una iniciativa que fue aprobada por unanimidad por todos los partidos y además en ese momento existían como partidos hasta el Partido Socialista Unido de México, que era, o sea, digamos que hasta el Partido Comunista Mexicano en ese momento aprobó una Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al ambiente. Después hubieron algunas reformas fundamentales en 96, que entonces ahí sí hay que decir que tuvimos que readaptar al momento económico, político, social que tenía ahora sí que todo el planeta, que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio que México había firmado, que estaba en las negociaciones y que se iba a firmar y que finalmente se firmó, y apareciendo instituciones como, en el caso mexicano, la firma del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, en donde aparece la Comisión de América del Norte en materia ambiental, con sede en Montreal, y que ahí, bueno, hay una serie de situaciones que nos llevan para que en 96 hicieran las reformas, que es en donde aparecen nuevas figuras o se institucionalizan figuras importantes, como es el caso de la auditoría ambiental, que termina con el certificado de industria limpia, o también el ahora certificado de calidad ambiental que maneja Profepa. Claro, pero sin embargo lo que vemos es que aunque les den su certificado, ellos siguen contaminando. Porque lo que ha crecido en número sobre todo son las organizaciones defensoras del medio ambiente ante la necesidad de advertir a la población, al gobierno, a las mismas empresas contaminantes que están echando a perder la tierra, el planeta, el aire. Vamos a un corte y nos dices, porque las leyes educan o maleducan. En este caso la intención ha sido educar en el respeto al medio ambiente. Y sin embargo, el amor al dinero ha hecho que hagan caso omiso a las leyes en favor del medio ambiente y el equilibrio ecológico, y lo que han hecho es contaminar. Y ahora la Ley General de Aguas que propuso el gobierno, que se quedó como un dictamen ahí paralizado en la Cámara de Diputados, autorizaba la contaminación. Es duro, ¿eh? Vamos y volvemos.
Continuamos en Anunciación TV con Mari Carmen Carmona Lara, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mari Carmen, ¿qué te dice la Ley General de Aguas, el dictamen que el gobierno mandó en coincidencia con todos los partidos que estaban de acuerdo en meter esa iniciativa a la Cámara de Diputados y que se detuvo gracias a la defensa de la sociedad civil? Te pregunto concretamente sobre la Ley General de Aguas, pero también sobre lo que tú has visto en estos casi 40 años de tu investigación, cómo has participado en leyes adecuadas para la defensa del medio ambiente y el equilibrio ecológico y, sin embargo, cómo se certifican empresas e industrias que contaminan. Entonces, porque tú como abogada participas en la elaboración de leyes, pero no por el gusto de participar en la elaboración de leyes, sino para que se cumplan, ¿cierto? Sí. ¿O te conforma el rollo académico, intelectual de hacer una ley? No, y por eso ahí es en donde, digamos, es la frontera de la investigación jurídica. Exacto. Porque el asunto no es nada más el que la norma sea perfecta, con la idea que siempre se tiene, que es uno de los casos que la Ley General de Aguas, esta iniciativa, este dictamen que hizo la Cámara de Diputados, en donde la justificación es que toda reforma, o sea, toda norma es perfectible. Y bueno, aquí el asunto es el análisis de frontera respecto de la aplicación efectiva de la legislación, y que en el caso específico de la legislación ambiental es un compromiso internacional que México firmó desde que firmó el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, en donde si México no hace el cumplimiento efectivo de la legislación, se inicia un procedimiento bajo este convenio, que se inicia en Montreal ante la Comisión y que finalmente tiene algunas repercusiones y algunas sanciones. Y bueno, en este caso México es el país que más expedientes de hechos ha abierto en la Comisión de Cooperación Ambiental, porque no se entiende claramente qué es la aplicación efectiva de la legislación ambiental, y no solo eso, sino también qué es la legislación ambiental. Y en este sentido, pues sí, efectivamente, a partir de la Ley General del Equilibrio Ecológico han surgido otras leyes, entre ellas la Ley General de Residuos, para la gestión integral de los residuos, la Ley de Vida Silvestre, también está la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que de alguna manera también está protegiendo el ambiente por la vía de las autorizaciones de cambio de uso de suelo, y la más reciente reforma, que creo que es fundamental, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en donde pasa lo que hace un momento comentaba, que el problema está en que yo aplico la norma, pero lo que me reconoce la ley de protección, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, es que al aplicar la norma o las condicionantes en una autorización de impacto, en una autorización de cambio de uso de suelo forestal, o dice la ley cualquier otra autorización análoga, si yo cumplo con eso, no se entiende como daño. Entonces, digamos de que tenemos un concepto de contaminación en donde tenemos permiso para contaminar, rebasando el permiso se acaba el encanto, y entonces empezaría ya la aplicación efectiva de la norma, aplicando multas, sanciones, y pero ahora no la reparación del... Bueno, es que ojalá ahí, fuera descontaminando. Es pero... que ahí está el problema fundamental, y lo estamos viviendo, por ejemplo, en el caso del río Sonora, en donde si bien la multa fue muy alta, resulta que la multa todavía está en estos momentos viéndose cuál va a ser el programa de remediación, pero todavía tenemos que ver cuál va a ser la indemnización a víctimas que señalen los jueces. Entonces estamos, digamos, de que primero trabajamos con una parte que fue la parte sustantiva, de crear leyes sustantivas sobre la materia. Después, y no con mucha fortuna, hemos tenido leyes orgánicas, y digo no con mucha fortuna porque, por ejemplo, el caso de Profepa ni siquiera cuenta con ley orgánica. O sea, Profepa, para quienes nos escuchan en otros países, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. Ajá, que entonces no cuenta ni siquiera con una ley orgánica, se deriva de fracciones del reglamento de la Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente, y entonces, bueno, no tenemos instituciones. Ahorita inclusive estamos en una crisis, digamos, de aplicación efectiva de la norma.
sobre todo para el sector hidrocarburos, porque se crea la Agencia de Protección Ambiental, bueno, tiene un nombre muy grande para el caso de hidrocarburos, y en estos momentos ni la agencia ni Profepa sabe qué le corresponde para controlar a la industria petrolera, que en este caso, digamos, era el cliente preferido de Profepa en algún momento. Entonces, aquí es en donde, digamos, si bien ha habido un desarrollo de la legislación sustantiva, estamos muy pobres en la legislación orgánica, en la generación de instituciones, y todavía más pobres, o digamos con una carencia absoluta de mecanismos procesales para que realmente la legislación sea efectiva. Ahora, ¿por qué México optó por autorizar las contaminaciones? ¿Por qué en las leyes dice puede contaminar hasta tanto y si rebasa ese tanto, entonces paga multa? ¿Por qué México en todas sus leyes de medio ambiente permite contaminar? ¿Porque está pensando en los intereses de las industrias, que imposible que no contaminen? Bueno, aquí el asunto es que le apostamos a, inclusive así dicen o decían las normas, dice límites máximos permisibles, ¿sí? Lo que no sabemos, y esto en algunos otros países también lo manejaron, es que el límite máximo permisible, inclusive lo puedo yo cucharear, como dicen los técnicos, ¿no? En el sentido de que si estoy contaminando el agua, si diluyo, o sea, digamos, diluyo la contaminación, estoy por debajo del límite. Entonces, aquí lo que en otros países han encontrado es que no necesariamente es por una cuestión de cumplir o no cumplir con un parámetro. Lo que se sabe en otros países es que contaminar es gastar, pero gastar las ganancias de la empresa. Inclusive la industria cementera le quedó muy claro, y por eso hizo una reconversión industrial muy profunda en todo el mundo, de que cada vez que ellos emitían contaminantes estaban gastando dinero. O sea, inclusive alguna vez el presidente de los cementeros dijo que ya habían entendido que para ellos contaminar es un costo sin factura, con lo que entonces es pérdida en ganancias. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos con los cuales no contaminan? Precisamente, cuando ellos hacen su reconversión industrial y su remanejo de procesos, ellos se dan cuenta de que los mecanismos de ahorro energético, de reducción de contaminantes, de reducción de residuos, de controles más fuertes respecto de esta situación, lo que generan es un ahorro significativo en todo el costo de todo el proceso industrial. Digamos que se van más al proceso que a ello. Entonces cambiaron el proceso. Cambiaron el proceso, y muchas industrias ahorita que eran, digamos, una maldición en otros momentos, a nivel internacional se han convertido en otra cosa. Cementeras son un ejemplo, papeleras en otros momentos también lo han sido. Las mineras nos falta, que son las peores depredadoras de la tierra y de los ríos. Sí, ahora, aquí el asunto es precisamente ese, y tiene que ver con la General de Aguas, que nosotros no hemos visto al agua, o sea, desde el punto de vista ambiental se ve al agua como un recurso, pero se ve al agua como un recurso que genera un ecosistema, que es el ecosistema acuático. Lo que no tenemos claro cuáles son las medidas de protección y de restauración y de preservación del ecosistema acuático como reservorio y como hábitat de miles de especies. Bueno, nos dijo un investigador de la UNAM, del Instituto de Hidrología de la UNAM, que todos los ecosistemas son acuáticos. No se puede hablar absolutamente de ecosistema si no se incluye como elemento fundamental y básico el agua, que el agua está en todos los ecosistemas. Que entonces, aquí entonces empieza nuestra falla también institucional, porque si bien nosotros dentro de la Secretaría de Medio Ambiente está la Conagua, están sectorizados. Sí, entonces, digamos, son y no son al mismo tiempo, cuando lo que deberíamos de tener, efectivamente, coincido con esa postura, todo tiene que ver con el agua, porque en el caso ecosistémico todo tiene que ver con todo, todos son elementos interconectados. Entonces, ver al agua como un recurso económico, ver al agua como un elemento o como un hábitat, tiene diferentes posturas para llegar a lo que comentábamos con anterioridad, de que tengo que conocer cuál es el funcionamiento del ecosistema para saber cómo me adapto a ese funcionamiento a través de las reglas de mi conducta social, porque la naturaleza va a seguir teniendo los fenómenos que tiene que tener ante las alteraciones del medio que
están ocurriendo, porque además es un proceso. Por ejemplo, este fondo de mar o mar de fondo, qué interesante, mientras en México se discute con fuerza y se lucha en contra de la Ley General de Aguas que mandó el gobierno a la Cámara de Diputados, el mar de fondo nos alecciona a todos con un fenómeno que no depende de ningún ser humano y que por cuenta propia de la naturaleza ocurre. Y como esos montonales de eventos naturales pueden suceder por encima de las leyes, y el ser humano está para adaptarse, no para manipular. Está para adaptarse, no para depredar. Está para ser agradecido con la tierra, no para desdeñarla y tomar de ella lo que quiera sin devolverle nada al planeta. Entonces, bueno, los legisladores tienen que sentarse con humildad en sus escritorios, mirar con azoro el planeta y decir cómo cuidamos esto, que es un tesoro. Ahora, el agua vista como un bien natural y no como un producto a comercializar, ¿no? Ahora vamos a hablar de la Ley General de Costas, que es tu tema, ¿no? Ahora por fin parece ser que ya en la próxima legislatura se tomará en serio su análisis y su aprobación en todo caso. Vamos a un corte y nos platicas. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y antes de hablar de la Ley General de Costas, quiero que me digas un poquito más sobre la Ley General de Aguas. ¿Por qué haría tanto daño al medio ambiente y sobre todo al ser humano? Dime 3 minutos al respecto de esa ley antes de hablar de la otra ley. Bueno, la primera situación es que reconocido por los propios diputados que la elaboraron y la dictaminaron, es que es la misma ley solo con 3 o 4 cositas más. Esas 3 o 4 cositas más tienen que ver con insertaron el derecho humano al agua, pero minimizando la cuota para
dotar y nunca nos dijeron cómo va a ocurrir, si esos 50 litros diarios van a ser gratuitos o no lo van a hacer, o sea, tenemos ahí un conflicto respecto de el derecho de acceso humano al agua potable. Por el otro lado, estamos hablando de que otra de las grandes cositas, según ellos, era lo del trasvase, en donde finalmente, digamos, está reconocido en todo el mundo que el trasvase no es lo mejor para el agua, porque otra vez estamos actuando antinatura respecto del agua. Si yo la represo, si yo la conduzco, si yo paso de un lado a otro, estoy causando un desequilibrio ecológico fuerte, ¿no? La otra situación es también el agua para la industria. Resulta que nosotros desde los años 70 tenemos un reglamento, nuestro reglamento es ya casi obsoleto respecto de condiciones particulares de descarga, como en algún momento se dieron, y en estos momentos los permisos de descarga y los derechos que se pagan sobre la descarga han sido realmente una situación escandalosa. Cuando digo escandalosa, es que estamos dejando el FOBAPROA de la contaminación a nuestras próximas generaciones. O sea, ¿por qué? Porque no somos capaces, y la Auditoría Superior de la Federación inclusive tiene 2 estudios, 2 auditorías, uno sobre calidad del agua, y en la calidad del agua dice que el 98% del agua que consumimos tiene heces fecales. Sí, firmado por la Secretaría, digamos, por la Auditoría Superior de la Federación y reconocido por CONAGUA, con una recomendación en donde dice además que no tenemos monitores, no tenemos laboratorios, no sabemos cuál es la situación, ni siquiera sabemos, para otra de las auditorías que es sobre disponibilidad, con cuánta agua contamos, y aún sabiendo con cuánta agua contamos, no sabemos de qué calidad es. Entonces, aquí nuestra situación es la prevención y control de la contaminación del agua, que es fundamental. Que esta ley no la propone, sino al contrario, autoriza nuevamente la contaminación mediante pago de multas, prohíbe la investigación científica y la denuncia privada de contaminantes en el agua de parte de laboratorios privados que voluntariamente quieren medir la contaminación del agua para advertir a la población, pues eso está prohibido y sancionado. Se autoriza que llegue la fuerza pública a desplazar a todos aquellos que impidan la contaminación de parte de las mineras y las industrias, o la explotación minera, sencillamente, cuando el gobierno da por su cuenta una concesión sin consultar a la gente que vive ahí quiere impedirlo, pues puede llegar la fuerza pública porque esta ley lo autoriza. Entre muchas otras barrabasadas y maldades que tiene este dictamen, que si no nos ponemos listos se podría aprobar después del 7 de junio, es decir, después de las elecciones. Y cosa que nos tiene muy alertados a los ciudadanos mexicanos, porque ese día nos convertimos en esclavos y México ya no es nuestro, sino de industrias transnacionales. No, inclusive hay una parte de la ley que dice que los municipios están obligados a pagar las cuotas de agua, en donde dice uno, bueno, entonces como una función, una atribución, y así dice esa atribución del municipio, pagar por el agua. Entonces quiere decir que ya los municipios van a tener que pagarle a otro, que seguramente son empresas internacionales, inclusive ya se habían aprobado proyectos en el caso de que una empresa pública israelí ya tenía casi todos los permisos para empezar ya a dotar a ciertos municipios del agua para ellos hacerse cargo de este servicio. Terrible. De ríos mexicanos, el agua mexicana la vende una industria israelí, del gobierno israelí, que hace sociedad con el Estado de México para negociar el agua del Estado de México en favor de los ciudadanos del Estado de México. ¿No? O sea, las cosas más absurdas del siglo XXI. O el caso de Puebla, en donde ahorita el costo del agua subió un 500%. Así es. Bueno, entonces, la ley de costas. Bueno, con la ley de costas ahorita yo creo que frente al fenómeno que estamos viviendo, el problema es que vemos venir la ola, y cuando la ola se vaya, nos vamos a quedar con todos los problemas y resulta que no tenemos autoridad que resuelva los problemas. Como en otros países del mundo existe inclusive una autoridad costera o la Guardia Costera, nosotros no contamos con Guardia Costera porque la Secretaría de Marina es marina, o sea, digamos es del mar. Se encarga del mar, nada más. Pero entonces la parte terrestre
lo único que hay es una intervención del gobierno federal en la zona federal marítimo terrestre, que son 20 metros, pero después son municipios costeros, son 156 municipios costeros, y estamos hablando de 16 estados, y el gobierno federal, entonces aquí, ¿cuáles son las dependencias involucradas? En estos momentos contamos con la Comisión Intersecretarial de Mares y Costas, la CIMARES, pero es más que nada un órgano de debate, consultivo, que toman acuerdos y consensos. Casi honorífico. Realmente es casi honorífico, pero además aquí el asunto es la representatividad. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a los 16 gobernadores costeros si ya están viendo qué van a hacer en 3 semanas, una vez que el fenómeno desaparezca, en todo el problema de la arena que se introdujo, en todo el asunto de todas las también embarcaciones de los pescadores ribereños, el caso terrible de los tapos, y otra situación muy fuerte. En estos momentos no hemos llegado en ciertos municipios a la hambruna gracias a prácticas de acuacultura, digamos, muy doméstica, en donde lo que está pasando es que en tambos lo que tienen es pescados, y con eso saben que pueden comer los niños 3-4 meses. ¿Por qué? Porque, o sea, teniendo, digamos, un tambo, ya tengo una especie de estanque y con eso puedo dar de comer a los niños. Pero toda esa infraestructura, digamos, precaria que también teníamos en este sentido, los tapos que daban cierta dinero a las personas. ¿Qué son los tapos? Los tapos es una acuacultura natural muy precaria, en donde se hace como con ramas y todo, se hace una pequeña represa, y entonces ahí puedo sembrar ostión, camarón o ciertas especies. Trucha. Que además, costeras, no, o sea, costeras. Sí. Truchas del río, perdón. Sí, pero bueno, que son costeras, pero que haciendo pequeños estanques naturales, hechizos, pues tengo dinero para sobrevivir, ya sea para el consumo doméstico o por una venta comercial local, ¿no? En estos momentos, durante un mes no vamos a tener esto por el propio fenómeno, además con los supuestos puestos que hay ahí de toda la comida y todas las palapas y todo esto, en estos momentos fueron devastadas en toda la costa, y entonces, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de toda esta historia, o sea, digamos, de los efectos de este fenómeno, si no hay institucionalmente ni siquiera una política para enfrentar un problema costero? Aquí lo que nos está diciendo es que necesitamos en estos momentos saber cuáles son de esos estados costeros, o sea, por ejemplo, ahorita llevo un conflicto, los municipios de Guerrero solicitaron el Fonden, pero como lo solicitaron para huracán. ¿Qué es el Fonden? El Fonden es el Fondo Nacional para enfrentar los desastres naturales, que lo tiene la Secretaría de Gobernación conforme a la Ley General de Protección Civil. Sí. Resulta que si hay un desastre, el gobernador pide los fondos para enfrentar los desastres, pero para el desastre humano, o sea, digamos, para que no haya problema con los humanos. Semarnat no tiene nada para restaurar el medio ambiente, o sea, en caso de desastre natural, que solita se recupere porque no hacemos absolutamente nada. ¿Y Profepa tampoco? No, Profepa menos, o sea, Profepa menos. Entonces, aquí el Fonden resulta que Guerrero pide y le dice, no te doy, porque tú estás pidiendo por huracán y no pasó el huracán. Tenemos que calificar la marea de fondo, etiquetarla, que se sepa que es un fenómeno natural. Sí, porque que daña. Así dice la ley. Ajá, entonces, que daña la costa. Lo que hizo Oaxaca es que primero pidió la calificación del fenómeno, y entonces primero le dieron a Oaxaca que a Guerrero, pero con lo que le dieron a Oaxaca ya no alcanzó para Guerrero. Entonces, aquí el asunto son, desde Chiapas hasta Los Cabos, hasta Baja California Sur. De 7,000 kilómetros estamos hablando. De 7,000 kilómetros, de los estados que están en la costa del Pacífico. O sea, se van a estar arrebatando el fondo del Fonden. Un fondo pequeñito. Además. Que además es pequeñito. ¿Cómo se va a repartir? Porque en estos momentos se va a necesitar del usar trascabos, del diésel para los trascabos, de los trabajadores para estar limpiando. Ahora, yo te diría que así a ojo de buen cubero y sin ser legisladora y sin ser nada más que una ciudadana mexicana apasionada por los pobres, que los ricos dueños de los hoteles paguen el saneamiento de su playa y que todo lo que sea el fondo para desastres
vaya en favor de los pobladores, que como en el caso de Acapulco dice son 2 millones de habitantes de pueblos originarios ahí en Acapulco, pues que la ayuda vaya para ellos, y todo lo que está frente a la playa de un hotel rico, que lo pague el hotel rico, que por eso tiene mucho dinero, a costa del empobrecimiento de los habitantes originarios de Acapulco, porque, pues según sabemos, les pagan 3 pesos la jornada. O sea, estoy diciendo ahora un número simbólico, pero en realidad los tienen muertos de hambre. Precisamente esto que estás comentando, no lo podemos hacer porque no tenemos una ley que diga que se haga, ¿sí? Porque lo que necesitaríamos decir es, ante un fenómeno, ¿quién va a decir qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer y quién le pone el dinero para hacerlo? Y sí, podría sacar una declaratoria la autoridad costera. En este caso, todos los hoteles limpian pero no hay autoridad costera. No hay quien lo diga. No, porque si lo dice el gobernador, ¿con qué facultades lo dice? Si lo dice el presidente municipal, ¿con qué facultades? Y si lo dice el secretario de Gobernación, no tiene las facultades conforme a la Ley de Protección Civil. De ahí que la necesidad de una norma que tenga un carácter general, un carácter un poco de ley marco y de referencia, en donde me permita mecanismos de coordinación, en donde a lo mejor sí le puedo decir a todos los turisteros de toda la costa del Pacífico, pues éntrenle con un fondo para que entonces, y además de que esta remediación sea también a favor del ambiente. Ahora, también tu ley, la ley que tú has escrito y que ya por fin la tomó la Cámara de Diputados de senadores para analizarla en la próxima legislatura, hablará también de la extracción de agua o el consumo y el uso de agua de parte de industrias y de nuevos hoteles y desarrollos turísticos en toda la costera, con lo cual están por construir estos desarrollos turísticos privando de agua a los pobladores originarios. Gente que vive en las costas, que nació en las costas, se está muriendo de sed porque el agua que llegaba entubada a su casa ya no hay. Abren la llave y no llega, no cae agua, porque toda el agua se va a los hoteles y a los desarrollos turísticos. Por fin México, gracias al apoyo de las instituciones no lucrativas en favor del medio ambiente, frenó la construcción del desarrollo turístico de Cabo Pulmo, en Baja California, pero como Cabo Pulmo habrá muchas amenazas de desarrollos turísticos en todo el litoral, ¿no? Y que están jalando muchísima agua dulce para el uso de los hoteles y privando a los pobladores. Dime de esto, ¿lo contempla tu ley? Sí, claro, porque lo que pasa es que aquí el asunto no se trata de agua entubada, se trata de, regresando a la Ley General de Aguas, del respeto del derecho humano de acceso al agua potable. Y también estamos hablando del saneamiento. Entonces, no solamente es el problema de tener el agua, sino la gran industria turística en realidad pues no echa emisiones a la atmósfera, pero sus drenajes son impresionantes. ¿Y a dónde los manda? Pues al mar. Todos. Me muero. O sea que donde un turista va y nada en la playa, ¿es el agua contaminada de los mismos hoteles? Sí. Y en el caso... por ejemplo, el caso de Acapulco es muy significativo. Esa fue una experiencia personal con mi esposo en Iztapa. Se había tronado el tubo de descarga enfrente del Hotel Mediterráneo en Iztapa, y resulta que pues nosotros con los conocimientos que tenemos fuimos a alertar al capitán de puerto, y lo que nos contestó es que pues ese lugar le gustaba mucho a la gente porque estaba hasta más caliente el agua, y era el lugar de descarga del Mediterráneo. ¡Qué barbaridad! O sea, todas las heces fecales que se generan en los hoteles van a dar al mar, ahí a la orilla de la playa, al mar. Sí, porque no tenemos, inclusive como usuarios de esos servicios turísticos, pues lo que nos tendrían que decir es que a dónde van nuestras descargas, para saber que no nos vamos a bañar con ellas. Entonces, ahí ese es el punto en donde, pero la autoridad costera, ¿quién es? No puede ser Profepa la que vaya a clausurar drenajes clandestinos, no puede ser el municipio porque no tiene los elementos para ello y porque para colmo de males ellos otorgaron el permiso de descarga. La Comisión Nacional del Agua no tiene el registro de las descargas. Ahora hay una nueva ley de vertimientos con la Secretaría de Marina, que se supone que ellos iban a tener, pero entonces, ¿quién
va a organizar toda esta historia. ¡Qué barbaridad! Entonces estaremos súper atentos a que al inicio de la próxima legislatura vengas y al detalle. Es periodo de sesiones. Periodo de sesiones. Sí, porque el ¿Cuándo Senado será eso? Empieza el 1 de septiembre y ahorita está ya publicada la Gaceta. Esta iniciativa. La iniciativa presentada por 3 senadores, y en estos momentos va a empezar el debate el 1 de septiembre con la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas. Excelente, te felicito por esa aportación a la historia de México en protección al medio ambiente, además de todo lo que has participado en la creación de leyes en favor del medio ambiente y el equilibrio ecológico, y pues contigo buscando que México realmente cumpla con esas leyes que seguramente están preciosas, habría que leerlas todas, como el mundo ideal, ¿no? Del habitante de la tierra venerando el planeta, cuidándolo, agradeciendo a Dios con todas sus acciones, y sin embargo pues no se cumple. México es de los países más contaminados del mundo, México es de los países que han vendido su historia, su corazón, su alma y sus sueños a industrias transnacionales que llegan, y al menos el 50% del territorio nacional está cedido a las mineras extranjeras, muchas de ellas, o una aportación enorme de parte de los extranjeros, que luego toda el agua que desechan va contaminando tierras y ríos, ya no crecen árboles por ahí, y además los ríos están contaminados, y los pobladores se tienen que desplazar. Terrible. Esa es la historia de México. Ojalá que tu ley de costas, general de costas mexicanas, funcione bien y se cumpla. Además de que no es solo mía, sino han habido muchos grupos ambientales y también muchos académicos que participaron en ella. Es un trabajo de 5 años, en donde realmente a mí lo que me ha tocado es integrar todas las inquietudes de ellos. Tiene 3 talleres atrás sobre humedales y dunas, y entonces se está tratando de un movimiento nacional de académicos y organizaciones sociales que son los que culminaron en esta iniciativa. Excelente, muchísimas gracias. Qué barbaridad, en las playas mexicanas los turistas nos bañamos en el mar lleno de heces fecales, porque los hoteles ahí tiran el agua de los hoteles. Qué barbaridad, esto sí no lo sabía, jamás lo imaginé. Pues muchas gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal